Hola, hola amigos de Librería Española. Nos encontramos con Páginas al Aire, el podcast que huele a libro nuevo, hoy en un espacio muy especial y con un invitado de lujo al conmemorarse la Feria del Libro de Guayaquil 2025. Estoy con un mentor, un creador de contenido, un actor, un escritor y un hombre comprometido con el propósito, con la vida estoica, con enseñarnos valores y directrices que creo que nos van a ayudar en el día a día a vivir personalmente y también en las empresas. Bienvenido, Carlos Andrade, ¿cómo estás? Gracias por estar compartiendo este Muchas espacio con gracias. nosotros. Esa presentación que me haces, el pecho salía así. Claro, con hago de orgullo. todo, hago de todo. En mi época nos decían vagos. Nos decían vagos. El que tiene tiempo para estar actuando, el que tiene tiempo para estar escribiendo, el que tiene tiempo para estar pensando en cómo ayudar, dice, es un vago, no tiene tiempo para trabajar. Pero no, yo feliz de vivir mi vocación, de ser una persona que se mueve no por los estigmas sociales o por lo que te dice la sociedad, por lo que te marca, esto es lo que está de moda, hay que hacer esto, no. Feliz de hacer lo que me da la regalada gana, siempre con responsabilidad y algo que tú dijiste que me encantó y es, sí, alineado a un propósito. Sí, que es lo más importante. Así es. Poniendo ese granito de arena, o en este caso esa gotita de miel, que ya vamos a hablar un poquito de tu libro Vi. Y antes de eso, Carlos, a ver, voy a decirte un zumbido inicial, voy a darte unas palabras y me dices lo primero que se te venga a la mente o que asocies con esa palabra. Dale, ¿Sí? dale. A ver, propósito. El camino a seguir. Comunidad. Las flores que adornan el camino. Caos. Necesario para descubrir el nuevo camino. Miel. Es el placer como actitud, no como experiencia sensorial. La miel es un placer, pero es más un placer de actitud, de hacer lo correcto, hacer lo que se debe. Muy bien. Silencio. Conexión con el todo. Transformación. Es el cambio constante. Miedo. Un amigo que te dice cosas. Y vuelo. Vuelo Vuelo. es soltarse, aligerar el equipaje y fluir. ¿Y abejas? Las obreras que hacen el camino. Sí, definitivamente. Tú nos hablas en tu libro, Carlos, de una fábula encantadora, ¿no? Es profunda y revela principios estoicos que creo que están plasmados de una manera muy sencilla, que puede llegar a muchas edades, a muchos estilos de vida, y que no solo se puede manifestar en la vida diaria, ponerlos en práctica, sino también de modo empresarial. ¿Qué quisiste transmitir en este libro? ¿Por qué se llama Vi? Esa fascinación también por las abejas y esa forma en que van construyendo y alineadas a un propósito, que es lo que quieres transmitir, ¿no? Fíjate que encontrar literatura de los estoicos es un poco complicado. Tienes esas cartas de Séneca, tienes esos libros de Cicerón, que cuando comienzas a investigar sobre la vida de Cicerón, pues de pronto no fue el mejor estoico, sin embargo escribía muy lindo. Pero hay libros que están al alcance de todo el mundo y que son muy sencillos y que grandes personas a lo largo de la historia, tú le has encontrado esos libros en su mesita de noche. Sí. El primero es Meditaciones, que se lo atribuye a Marco Aurelio, quizás el hombre más importante de Occidente en un momento histórico. Y el segundo, Enquiridión, que se le atribuye a Epicteto. Digo se le atribuye porque no hay a ciencia cierta la certeza de que fue puño y letra de Epicteto, ¿no? Entonces, cuando lees estos libros, es cuando entiendes realmente la filosofía estoica, que te la transmiten de forma tan sencilla. Cuando tú lees Marco Aurelio y ves la sencillez de sus expresiones, de cómo agradece a su tía y cómo su tía en la primera parte, y cómo su tía le deja una enseñanza y cómo agradece a las personas a su alrededor y cómo él observaba en su alrededor las bondades y las cosas buenas. Él también comenta mucho sobre sus paseos por la naturaleza y cómo al observar la naturaleza él encuentra respuestas a los problemas de la vida.
Y tiene varias frases en torno a las abejas. De hecho, hay una frase que es muy conocida por él, que traducida en español, dice, lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja. Lo que no es bueno para la colmena no puede ser bueno para la abeja. Y es una frase que nos invita a estar conectados con el mundo. Claro. ¿Cómo saber si nuestros actos en el mundo son buenos? Bueno, si le hace bien al mundo, son actos buenos. Si le hacen mal al mundo, no son actos buenos. Porque lo que no es bueno para el mundo no puede ser bueno para uno. Claro. Entonces, por eso me inspiré en una abeja. Por eso me inspiré primero fue una simple inspiración. Después, cuando comienzo a investigar sobre las abejas, me doy cuenta de la importancia que tienen las abejas y su rol de polinizar en la naturaleza, en nuestro mundo. Entonces yo dije, wow, cuando comencé a escribir me sentía contento de haber elegido a las abejas, de que la inspiración me llegue con esos zumbidos de abeja y bueno, ya después todo fluyó. Sí, efectivamente, más que cada capítulo, además de que son cortos, que dejan una reflexión increíble y que el libro tiene ilustraciones también que hacen alusión, yo creo que es como un zumbido, cada capítulo es como un zumbido que nos va dejando un mensaje o esa capacidad de conectarnos, por ejemplo, con la naturaleza, de reflexionar sobre las cosas día a día, de poder tener la gratitud presente, porque creo que en un mundo tan convulsionado, lleno de tanto bombardeo de muchas cosas o de la cotidianidad, nos olvidamos de conectar con nosotros y de ser agradecidos. Y de hecho, mira que tú ya has comentado varias veces la palabra zumbido, zumbido, zumbido. Es una palabra que lo utilizo en la fábula. Cuando tú la lees, hay varias partes en donde utilizo la palabra zumbido. ¿Por qué? El zumbido, que no es más que el sonido, el aleteo de las alas de la abeja, que es muy especial, porque las abejas físicamente, con las leyes de la física que entendemos en nuestro mundo, es imposible que vuelen. Las abejas no pueden volar físicamente. Las abejas rompen leyes físicas para poder movilizarse y por eso escuchas un zumbido cuando hay una abeja, porque hacen algo físicamente que rompe todas las leyes físicas. Dicen que en la NASA hay una frase que dice que las abejas físicamente no pueden volar, pero no lo saben. Claro. Y al no saberlo, pues se lanzan a volar. Entonces, esa palabra zumbido la utilizo varias veces en mi afán, al escribir la fábula, de pensar en que el lector tiene que construir su propia película en la cabeza. Por eso fuimos muy cuidadosos al momento de hacer ilustraciones, porque yo no quería que la gente tenga una abeja que yo le impongo al cerebro. Yo quería que la gente lea. Por eso las primeras partes del libro no te revelan un personaje, sino hasta después, y el personaje es muy simple, es una ilustración muy simple, porque cuando escribo a mí me gusta construir la escena en la cabeza. Y cuando tú construyes una escena cinematográfica en la cabeza, tú tienes que utilizar no solamente elementos visuales, sino también auditivos. Claro. Por eso digo, y el zumbido de la abeja sonaba, y también elementos kinestésicos, y ella se sentía como cuando... Entonces eran cosas que utilicé, pero siempre con el propósito de hacer una lectura muy simple para que cualquiera la pueda leer. Claro. Eso también te iba a comentar, que es un libro que puede adquirirlo o leerlo de cualquier edad, cualquier persona, y que está muy enfocado, creo, Carlos, a que llegue a la comunidad estudiantil. Creo que la educación para ti es un pilar fundamental donde podemos transformar vidas, sin duda, y que quieres que, sobre todo, a los niños tal vez más vulnerables o las comunidades más vulnerables puedan adquirir y leer y aprender algo sobre esta fábula. Sabes que yo, con el estoicismo y la filosofía clásica, vivo enamorado desde que era joven. Llegó a mi vida, de hecho, en la presentación del libro en Guayaquil hizo un homenaje a mi profesor de filosofía del colegio, Ricardo Valencia. Y a esos profesores que nos tocan el alma, nos dejan marcados en la juventud. Ese homenaje que yo le hice a Ricardo Valencia, a mi profesor de filosofía, en realidad es un llamado a la conciencia de querer homenajear a todos los profesores de este país y a toda la gente del magisterio, porque dejan huellas en nosotros.
Y lo que te puedo decir es que, pues, el estoicismo me ha acompañado a mí. En algún momento leí a Cicerón en un pasaje de uno de sus libros, que este era un libro que leí de un español que hacía alusión a escritos de Cicerón. Okay. Y Cicerón se cuestionaba, porque él como político pues no era el político más brillante, pero sin embargo él se cuestionaba y decía, si volvieran a ser, ¿qué cambiarías en la política? Okay. Entonces Cicerón decía, me dedicaría a los jóvenes, porque él decía, la mejor forma de hacer política es invertir en los jóvenes. Entonces dedicaría tiempo a la formación de los jóvenes. Y eso también me ayudó en el camino de encontrar algo para compartir. Siempre he dicho, este libro de filosofía estoica es un agradecimiento a lo que a mí me ayudó. A mí me ayudó en algún momento de mi vida la filosofía, porque en esa época yo no tenía un psicólogo. Claro. Yo no habían psicólogos como ahora. Sí. Ahora hay muchísimos psicólogos que pueden ayudar a las personas. Pero en esa época yo transité por un problema a los 14, 15 años y lo que tenía era un libro que me hacía cuestionamientos y me ayudó a transitar por ese problema. Entonces es como que quiero devolverle. Ok, la filosofía me ayudó, gracias filosofía, hago esto para que pueda ayudar a otros chicos que al igual que yo en determinado momento transitamos por problemas adversos. Entonces, mira que voy juntando Cicerón, voy juntando mi vida personal y digo, el propósito es la juventud. Si nosotros invertimos en la juventud, creo que estamos garantizando un mundo mejor. Definitivamente. Y hablando de transformación, Carlos, ¿cuál de los capítulos crees tú que fue el más sanador cuando lo escribiste, o que nos puedas comentar ese chispazo? ¡Spoiler! Pero cortito. Spoiler, está bien. Hay muchos capítulos, te puedo decir que siempre que abres este libro de fábula, tú tienes un problema. Tienes un problema. Y tú dices, ay, estoy transitando porque mi enamorado tal cosa. Y cierras el ojo y abres la fábula y lees y tú dices, wow, la fábula me habló y me ayudó a solucionar el problema. Y ese ejercicio lo he hecho, lo hago en conversatorios. La semana pasada estuve en Puerto Viejo y una persona me dijo, mira, yo soy vendedor, háblame un problema de tu fuerza de venta. Okay. Y me comentó un problema y yo en vez de responderle le dije, toma, abre la fábula y lee. Y todos nos quedamos, wow. Leyó un capítulo en donde estaba la tormenta, que justo ayer hacía alusión a la tormenta, y dijo, wow, el problema que tenemos es la tormenta. Y hay que enfocarnos en lo que nosotros podemos hacer. Y así es como funciona la fábula. Tu mente inconsciente es la que dice. Pero, contestando a tu pregunta, el capítulo que fue más sanador para mí fue el capítulo en donde, spoiler, Abejardo, huyendo de un águila que se lo quería comer, se esconde en una cueva, cansado, agotado. Lo que había vivido ese día era wow. Y él dice, y él conversa con la sombra de la muerte que lo llega a visitar. Y él, asustado, le dice, señora muerte, no me lleves. Tengo tanto que aprender, pero no me lleves, señora muerte. La muerte no le decía nada, entonces él solito dice, por favor, señora muerte, dice. Entonces él, al tener esta relación con la muerte, se comienza a dar cuenta de las enseñanzas de su madre. Y por ejemplo, en este momento yo lo hago público porque es una forma, los artistas nos gusta exteriorizar las cosas porque es una forma de sanar. Totalmente. Cuando un artista hace un dibujo, hace una expresión, el arte sana. Y muchos de nosotros somos malentendidos a veces por querer sanar, haciendo arte, haciendo un libro, haciendo una pintura. Y yo tengo a mi madre que está en una etapa terminal de Alzheimer y yo converso muchas veces con la sombra de la muerte por mi madre. Entonces, creo que ese capítulo a mí me ayudó a transitar el problema que estoy viviendo con mi mamá, y me ayudó a valorar más lo que tengo ahora, a valorar cada momento, cada cosa. Entonces, ese capítulo de la historia de la muerte, de la sombra de la muerte, que se llama Memento Mori,
te puedo decir que es como que el que en este momento de la vida me llega más. Claro. Fue sanador. Definitivamente, y más en la etapa que estabas transitando en ese momento. Claro. Sí. Y hablando de expresiones artísticas, Carlos, si Vi fuera una película, ¿qué escena no podría faltar? ¿Qué le pondrías? ¿Qué le quitarías? Cuéntanos. Oye, es un buen guión para película. Es Podría un ser. muy buen guión para película. De hecho, el viaje de un libro es un viaje lento, largo. Esto es algo que lo digo porque a veces mucha gente que me dice, wow, has escrito 3 libros, yo también quiero escribir. Y he ayudado a personas a llevar a su sueño realidad, a escribir. Pero este libro en especial creo que es un libro atemporal que puede vivir muchísimo tiempo, tal cual El Principito, tal cual Juan Salvador Gaviota. Me gusta cuando llego a las librerías y hay un estante para El Principito. ¡Wow! ¡Genial! Creo que Vi puede ser un Principito. Los comentarios de la gente que leyó Vi dice, me hubiera gustado tener este libro cuando tenía 14 años, 15 años. ¿Qué película no puede, qué escena no puede faltar si Vi fuera una película? Creo que no puede faltar la escena cuando él entra al bosque oscuro. Ok. Y él, Atención. sí, el bosque oscuro, no veía nada, no se veía nada, y de pronto ve una luz hacia el final, y él ya se iba a tirar, ya no aguantaba más, su cuerpo ya caía, y él ve esa luz, y la luz como que le da la esperanza, y dice, wow, hay algo allá. Y él comienza como hipnotizado así la luz y comienza a ir a viajar despacito, y mientras más se acercaba a la luz se hacía más grande, era como una luna llena, y mientras más se acercaba más grande y más se acercaba más grande, y cuando llega no era una luz. Hasta ahí nomás me quedo yo. Por eso, Tiene que leer Vi y descubrir qué era. Esa escena no puede faltar. Porque cuando yo la escribía, y más grande, y más, era como un asunto hipnótico. Que tú vas leyendo y más grande, y más, y más, y más, y más, y más, y más. Y tú, ¡wow! ¡No era una luz! ¡Qué bacán! Entonces te das cuenta, y ahí surgen unos personajes que a mí me encantan, pero no voy a decir quiénes son. por eso si quieres saber qué luz, qué pasaba con esa luz que cada vez se hacía más grande, sin duda, Carlos, tienen que leer tu libro, que está disponible en todos los locales de Librería Española, nuestras tiendas físicas, en la Feria del Libro en Guayaquil, que tenemos grandes descuentos, y en nuestros canales virtuales, página web y nuestra línea de WhatsApp. Y Carlos, hablando también de qué prácticas cotidianas tú recomiendas como estoico, como amante de la filosofía, que nos puedas sugerir a todos los que nos ven, los que nos siguen, los que nos escuchan y los que van a leer pronto tu libro, porque sí o sí tienen que adquirirlo. Mira, la más simple de todas, coger una pluma y un lápiz, nada más, 3 páginas. Cuando te levantas, coge un lápiz y una pluma, 3 páginas, nada más. Pero es que no soy escritor. No tienes que ser escritor. Solamente coge una pluma, coge un papel, cierra los ojos y ¿qué te estás diciendo? Estoy sentado con una pluma y un papel y estoy pensando qué escribir, y ya empezaste. Y cuando ya empiezas y te das cuenta que estoy escribiendo, sigo escribiendo, pues se me viene a la mente esto y comienzas a escribir de esos 3 páginas nada más. Solamente 3 páginas. En la mañana, también puede ser en la noche. Y cada vez que escribas, puedes darle un propósito. Por ejemplo, yo estoy actualmente escribiendo y le doy un propósito. Mi propósito es creatividad. Okay. Entonces yo escribo 1,5 páginas de quizás los pensamientos que me afloran, de mis pendientes, de las cosas que tengo que hacer, y de pronto digo, bueno, ahora voy a pensar en creatividad. Y comienzo a pensar en la creatividad y el problema que estoy viviendo, en la creatividad y el proyecto que tengo. Y las cosas que me salen son espectaculares.
Fluyen como soluciones también, creo. Sí, sí. El estoicismo es una escuela de pensamiento que nos invita a un viaje. Abelardo tiene un viaje, pero es un viaje al interior de uno mismo. Por eso hay una frase al inicio del libro que marca un poco el camino de qué se trata este libro, que dice, a lo largo de la historia, aquí está, a lo largo de la historia, los hombres han encontrado, me lo sé de memoria, pero lo quiero leer, lo quiero leer. ¿Dónde está? Vamos a ver. Esto va por acá. El prólogo, comentarios, y después de la introducción, aquí está, antes del capítulo 1. A lo largo de la historia, los fuertes cambios que ha tenido el mundo han hecho que las personas busquemos respuestas a las adversidades en nuestro interior. Los problemas que hemos tenido a lo largo de la historia como humanidad, las respuestas las hemos encontrado en nuestro interior. Esta vez no es la diferencia. Los problemas que vive el mundo actual, claro, tenemos que buscarlos en nuestro interior. El problema climático no está en el medio ambiente, está en el interior de las personas, que tienen que trabajar para no seguir destruyendo la naturaleza. No es la naturaleza la que está mal, estamos mal nosotros. No es la inseguridad que está mal, estamos mal nosotros. Por eso este libro, para invitar a la gente a que tenga un viaje interior. Y ese ejercicio tan simple nos lleva a encontrar cosas en nuestro interior. Sí, definitivamente. Entonces todos a encontrar ese Abelardo y a conocernos sin duda, a viajar, porque da miedo, da temor conocerse o viajar a esos pensamientos internos que podemos tener. Y no solamente Abelardo, yo invito a que cada persona pueda verse en Abelardo, claro, en la tormenta, en el águila, en el bosque oscuro, porque hay gente que me dice, Carlos Luis, me identifiqué mucho con la reina. Carlos Luis, me identifiqué mucho con el águila, con mi equipo. Soy como un águila y el liderazgo no va por ese camino. Quiero ser como Abelardo, no, entonces que te identifiques con quien te tengas que identificar. Claro, y en diferentes etapas de la vida, Carlos, porque puedes leerlo en un momento en donde te identifiques con la abeja reina, otro momento que seas más Abelardo, otro momento que seas el águila. Entonces todo eso depende del momento en que estés viviendo y la adversidad que estés atravesando, por supuesto te ayuda muchísimo. Así es. Entonces, bueno, Carlos, agradecerte por compartir este espacio. Quería de verdad agradecerte por este libro que nos has regalado a toda la comunidad sobre el estoicismo, que creo que es un momento oportuno para que nos acompañe, y siempre la filosofía va de la mano con el crecimiento personal y con la introspección. Y pues nada, que una última gotita de miel, un último mensaje dulce que quieras dejar. Me voy con agradecimiento a Librería Española. Ha estado presente en toda mi historia como escritor. Yo te puedo decir que mi historia como escritor ha tenido una evolución. El primer libro, Memorias de un Gordo, del cual hice el borrador y la magia la hizo Jaime Chonillo, que es un escritor maravilloso, y que tenemos todavía libros de Memoria de un Gordo en la Española, y que es fantástico, porque sobre todo la gente que batalla con el peso, claro, te ayuda a resignificar ese tema del peso, de verlo como un monstruo, es que soy gordo, eso, te ayuda a resignificar con mucho humor, con mucha gracia. El libro Píldoras de Luz después, que lo saco en pandemia, no era mi afán de pronto escribir un libro, pero yo dije, tengo que hacer algo para ayudar a las personas. Y ahora vi. Entonces creo que la mejor miel que puedo compartir con las personas es la gratitud. Hágalo usted también, agradezca. Compre Vi, llévelo a su hogar, léalo usted, léalo su esposa, que lo lean sus padres, que lo lean sus hijos, que todos puedan hablar el mismo idioma de la virtud, y eso va a ayudar muchísimo a este mundo. Así que simplemente eso, agradecer y recomendar que compren este libro. En la medida en que compren el libro, les garantizo algo,
la obra de llevar el mensaje a muchas más personas, usted va a ayudar a hacerlo más grande. Así que... Va a polinizar. Así es. Y pues bueno, gracias Carlos por estar con nosotros, por acompañarnos. Nos vemos pronto, no se olviden de suscribirse, darle like, compartir este y todos los episodios y nos vemos en el próximo episodio de Páginas al Aire. Chao, chao.